a todos y todas. Bienvenidos a este tercer conversatorio, cuyo tema central es participación emergente, los nuevos escenarios en el proceso constituyente. Sin duda, un tema relevante, contingente, desafiante. Vamos a contar con excelentes invitados, invitadas en esta oportunidad. Y vamos a dejar para las palabras iniciales con ustedes a Lorena Campos, directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar acá y bienvenida Lorena, te dejamos entonces a cargo de este saludo inicial. Muchas gracias Nora, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Feliz de estar acá en esta tercera versión de conversatorios de trabajo social en un tema tan importante como la participación emergente y estos nuevos escenarios en el proceso constituyente de cara a un proceso país que nos tiene a todos a la expectativa, o por lo menos a mí me tiene llena de preocupación y muy motivada, porque justamente poder revisar desde lo disciplinar las distintas estrategias de intervención, situarlas entonces en este debate político y además también ir mirando todas las variables que con ocasión del movimiento social post-estallido, las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y la crisis de legitimidad del gobierno, que todos hemos observado con preocupación en el último tiempo, nos pone entonces a mirar este proceso constituyente y esta emergencia de nuevos liderazgos, emergencia de organizaciones sociales que si bien llevan años trabajando, hoy día cobran un protagonismo especial. Entonces, llena de alegría, hemos ido situando la conversación desde una conversación en el primero con los alcaldes y los nuevos, digamos, liderazgos allí, luego con gobernadores electos que nos acompañaron en el segundo conversatorio y hoy día estamos a nivel de las organizaciones. Entonces, por lo tanto, un orgullo tenerlos acá, agradecer a los panelistas que hoy día nos acompañan, agradecer también a Nora Donoso, docente de nuestra escuela, y a Diego Ortega, también docente, que forman parte del equipo de participación y que hoy día nos permiten estar acá. Así que solo eso, darles un caluroso saludo desde el Departamento de Trabajo Social y instarlos a seguirnos acompañando en nuevas conversaciones, en nuevos trabajos a los cuales vamos a ir invitándolos a participar. Así que eso, muchas gracias y que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias Lorena por estas palabras iniciales y por introducirnos, ¿cierto?, en este tema tan importante, relevante, sobre todo para el trabajo social como disciplina, pero también, ¿no es cierto?, para las distintas organizaciones que hoy día pueden estar representadas en este conversatorio. Tenemos como invitadas y invitados especiales a Rosa Vergara, que es presidenta de ANCO Salud, que es la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud, que tiene una vasta trayectoria en el trabajo local, participativo, en el ámbito de la salud primaria sobre todo, pero también a nivel hospitalario y también a nivel de los servicios de salud, y ha sido, ¿no es cierto?, representante de ANCO Salud en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Salud, y que hoy día, ¿no es cierto?, viene también acompañada de María Eugenia Jaramillo. Ambas son dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud, y nos van a compartir su experiencia, entendiendo que esta, si bien es cierto, traduce más bien un proceso participativo a nivel sectorial de salud, representa también el trabajo que muchos dirigentes y dirigentas, grandes lideresas como las que tenemos hoy día representadas en ella, han desarrollado, ¿cierto?, en estos temas que tienen que ver con lo que hoy día está puesto en la agenda pública, ¿no?, en el contexto de la nueva Constitución. Creo que ambas aspiraban, ¿cierto?, con mucha fuerza que el tema de salud estuviera presente en la agenda pública y se convirtiera en uno de los ejes de discusión de la nueva Constitución, y por lo tanto nos llena de desafíos también. Invitamos entonces a María Eugenia Jaramillo y a Rosa Vergara a hacerse parte de esta primera parte del conversatorio. Les agradecemos sinceramente su participación. Estamos conscientes que han hecho un esfuerzo, muy particularmente Rosa, de estar presentes hoy día acá, y les agradecemos entonces por esa participación.
Después, ¿no es cierto?, vamos a presentar el resto de los panelistas en su momento, así es que invitamos a Rosa Vergara y María Eugenia Jaramillo a ser parte de esta primera parte de la conversación. Adelante, Rosa y María Eugenia. Bueno, buenas tardes a todas y todos y todos. Agradecer la invitación y obviamente que para nosotros las palabras que decía Lorena son algo que nos encarna muy bien, dado que la participación siempre ha sido como el huérfano de la salud y creemos que hoy día es tan importante darle el énfasis que significa. Por eso creemos nosotros que hay que hacer un cambio cultural desde la mirada de salud, no mirar solamente la salud como una enfermedad, sino que como la oportunidad de promover y prevenir la salud de nuestras niñas y niños en el futuro. Y obviamente que eso no se hace si no lo hacemos con participación comunitaria, con participación de los trabajadores y obviamente de todos los equipos de salud. Porque para nosotros estar aquí presente tiene un enorme significado. Así que dejo a María Eugenia que ella pueda hacer esta, una de las tantas presentaciones que hemos preparado para decirle a la comunidad que está presente que no tenga miedo a la participación, que deje esas trabas atrás y que la participación ayuda a una mejor calidad de vida en todos los aspectos sociales y políticos de nuestro país. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Gracias, Norita, por la invitación. Agradecerle, ¿no es cierto?, a la universidad, que es un ente que multiplica las opciones para que la comunidad sepa qué es lo que pensamos nosotros como ANCO Salud. Saludar a los participantes, a todas y todos los que están presentes. Un saludo afectuoso desde la ciudad de Osorno, de donde me encuentro, ¿no es cierto? Y soy, bueno, lo que ahí dice, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil desde el Servicio de Salud, fuera de ser la vicepresidenta de ANCO Salud y la representante, ¿no es cierto?, también del Consejo de la Seremi Región de los Lagos. Un agrado para nosotros como sociedad civil estar en esta actividad. Y aquí, para dar inicio a la presentación, dice, ¿no es cierto?, la mirada que tenemos como nosotros como sociedad civil o usuarios de esta salud pública, los desafíos que tiene la APS en el marco de la nueva Constitución y del futuro sistema de salud en Chile, que es lo que nosotros queremos que sea. A ver, aquí me van a tener que alguien... Un momentito, por favor. Con las barras de espacio, vas a ir avanzando también con las flechitas de derecha a izquierda. Ah, pues, ya. A ver si es cierto. No. Ahí. Sí. Actualmente dice la salud, ¿no es cierto?, tiene un rango de derecho humano de segunda categoría, ya que en la Constitución Política de la República del 1980, la cual nosotros estamos empeñados en cambiar, ¿no es cierto?, en su artículo 19, el número 9, dice, consagra como derecho fundamental el derecho a la salud en un sentido amplio. Sin embargo, pensamos nosotros que aquel reconocimiento constitucional no apareja una efectiva protección del derecho a la salud en toda su amplitud, dejando fuera de su resguardo el libre e igualitario acceso a las distintas prestaciones, sean estas en el ámbito de promoción, protección, recuperación o rehabilitación. La siguiente. ¿Qué queremos nosotros como ANCO Salud? Queremos, como sociedad civil organizada, que en la nueva Constitución quede plasmada la salud como un derecho garantizado y protegido por el Estado y la Constitución, bajo los principios de la universalidad,
la calidad y gratuidad con enfoque de género, sin discriminación y de manera intersectorial, con un sistema único de salud. También creemos, ¿no es cierto?, que es fundamental una ley de salud mental como política pública que incluya los determinantes sociales con un abordaje holístico. ¿Por qué lo decimos esto? Porque salud mental es una de las prestaciones, ¿no es cierto?, que se hace dentro de la gama en que las personas pueden acudir. Pero hoy en día, con esta situación que estamos viviendo como país, como sociedad en el mundo, ¿verdad? Nosotros estamos asistiendo a ver mucha cantidad de personas con problemas de salud mental, ya sea desde el no dormir, las angustias, el no saber qué es lo que pasa, a pesar de que el gobierno, ¿no es cierto?, ha dado una cierta apertura en esto del plan paso a paso, pero ahí hay una situación que la población no ha sabido responder. Bueno, eso lo podemos. ¿Qué queremos nosotros como en algunas de estas iniciativas? Que se equipare el gasto en salud con el promedio OCDE, que lleguemos de un 8,1 a un 8,9, aunque estamos mucho menos, ni la mitad, ¿no es cierto?, o más del gasto de la nación. Otra iniciativa, tenemos que se fortalezca el sistema público de salud para evitar el traspaso de recursos públicos a prestadores privados, que es verdaderamente un desangre, como se dice, ¿no es cierto?, del Estado, al tener que estar pagando a los prestadores privados por, ¿cómo que se llama?, por prestaciones justamente que hacen en el sistema público. Dar término a las concesiones en salud hacia el sector privado. Terminar con el lucro en la salud. Terminar con el abuso de las ISAPRES y el excesivo gasto de bolsillo. Avanzar hacia un sistema único de salud más solidario, con aportes fiscales y las cotizaciones obligatorias de todos quienes trabajan. ¿Qué queremos nosotros en este sistema, en este futuro sistema para Chile? Visualizamos, dice ahí, un mayor fortalecimiento y protección a la salud de las comunidades, familias y personas, con una atención integral y continuidad de los cuidados y con un trabajo intersectorial para abordar las determinantes sociales en salud. Qué importante esto. Que construya y aporte a la cohesión social con una comunidad activa, protagonista, que asume la corresponsabilidad del cuidado de la salud. Para ello, hay que innovar las metodologías de educación en salud hacia la población. También soñamos o queremos, porque siempre es mejor prevenir que cuidar una enfermedad. Pero hasta el momento las casas de estudio en este instante, las universidades que forman a los profesionales de la salud preparan, ¿no es cierto?, a estos jóvenes para enfrentar la enfermedad y la hospitalización, y no para la promoción y la prevención de la salud que se da en el sistema primario, ¿no es cierto?, que es en los CEFAM, o los centros de salud familiar. ¿Qué otra cosa soñamos? Que además se debe fortalecer y mejorar la articulación de la red asistencial, especialmente la coordinación, cooperación y comunicación entre niveles de atención, eliminando la fragmentación a través de un sistema de ficha única. ¿Qué vemos hoy día? ¿No es cierto? Cuando he derivado un paciente de la atención primaria a los niveles secundarios, se desliga completamente a la atención primaria y nunca más saben ellos qué es lo que pasó con ese paciente en los otros niveles de atención. También, ¿no es cierto?, queremos que la participación social en salud se concretara cuando se haga una modificación a la ley 20.500 para una participación no solo consultiva, sino que vinculante, donde sean un aporte en la toma de decisiones en las políticas públicas.
de coordinación y democratización de las instancias de participación en los establecimientos de salud. Como muy bien decía Rosita hace un momento, tenemos que perdernos el miedo. Y lo digo perdernos porque nosotros como dirigentes sociales también tenemos a veces, ¿no es cierto?, unas ciertas aprehensiones con los funcionarios de salud, como ellos también nos ven a nosotros como personas que vamos a ir a fiscalizar o a criticar su, ¿cómo se llama?, su accionar o lo que ellos hacen a diario. Yo creo que eso es primordial en crear lazos de confianza, porque somos finalmente los que podemos llegar a la población hablándoles, ¿no es cierto?, de igual a igual, en este caso, como dirigentes sociales, y que nosotros lo único que queremos es el bien común de todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a Rosita y María Eugenia, que nos han puesto, ¿cierto?, al tanto de cuáles son los sueños de la comunidad, ¿no?, de la sociedad civil respecto a la toma de decisiones, la incidencia en las políticas públicas en salud, el rol de la sociedad civil también, ¿no es cierto?, asumiendo un proyecto sanitario de largo plazo con un enfoque transversal de derechos humanos y garantizando, ¿no es cierto?, principios de universalidad tan aspirados, ¿no es cierto?, tan deseados también por las propias comunidades, ¿no? También un llamado a generar espacios de colaboración mutua entre quienes trabajan en los sistemas de políticas públicas y quienes, ¿no es cierto?, constituyen la comunidad y la población usuaria de estos sistemas. También Rosita nos llamaba a este cambio cultural necesario, ¿no?, para incorporar nuevas miradas en los conceptos de salud que impliquen, ¿no es cierto?, una real participación de las comunidades locales y de la sociedad civil en su conjunto respecto de estos nuevos desafíos que nos abre también esta discusión por la nueva Constitución. Agradecemos entonces la presencia de María Eugenia y de Rosita, y ya abriremos al final de las presentaciones de los distintos panelistas nuevas, ¿no es cierto?, oportunidades para preguntas, comentarios, nuevos aportes, y por supuesto felicitar su participación en este momento, ¿sí? Gracias. Gracias, Rosita, gracias, María Eugenia, mucha fuerza, Rosita. Y bueno, estaremos atentos, ¿no es cierto?, también a los comentarios, preguntas y lo que ustedes puedan también responder frente a las inquietudes de quienes están participando hoy día. Volvemos a saludar a quienes están presentes nuevamente, volvemos a saludar a quienes están presentes hoy día. Se ha ido incorporando más personas a esta conversación, así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dejar ahora con ustedes a Paula Rodríguez, que es representante de Aconcagua, que es, ¿no es cierto?, una organización de la sociedad civil que lucha por el derecho al agua, forma parte de Catemo en Movimiento, que es una organización también de la sociedad civil con fuerte raigambre territorial y que, ¿no es cierto?, se preocupa también de luchar por aquellos derechos, ¿no es cierto?, propios de los territorios, y que estaría también, ¿no es cierto?, reemplazando de alguna manera a nuestra invitada Daniela Albornoz, que forma parte de esta misma organización. Y por supuesto le damos la bienvenida, agradecemos su disposición para estar acá. Deseamos, ¿no es cierto?, que Daniela también resuelva las situaciones que ha tenido que enfrentar hoy día y por eso no está presente hoy día, pero le mandamos un cariñoso saludo y agradecemos que nos haya hecho también este puente con Paula, que nos va a acompañar hoy día y que nos va a hablar ya no desde una perspectiva sectorial, como es el caso, ¿no es cierto?, de la incidencia de la sociedad civil en las políticas de salud, sino, ¿no es cierto?, nos va a hablar desde un enfoque más territorial. Y por lo tanto también, ¿no es cierto?, de ciertos ejes transversales que hoy día forman parte, ¿no?, de las motivaciones y que activan la participación social a nivel territorial. Bienvenida, Paula, muchas gracias por estar acá y te damos entonces el espacio para que tú nos comentes desde la perspectiva de Catemo en Movimiento,
los procesos de participación que han ido impulsando a nivel territorial. Hola Nora, buenas tardes a todas y todos, muchísimas gracias por la invitación. Claro, ustedes habían invitado a Daniela Albornoz, que es también, ella es parte del equipo creador de Catemos en Movimiento, igual que yo, y ella fue candidata convencional constituyente como independiente por los movimientos sociales independientes de nuestro distrito 6. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy codo a codo con ella y con la gente de su equipo durante la campaña, desde los movimientos sociales, y la idea mía es contarles un poco cómo hemos vivido ese proceso, desde nuestra ruralidad, desde nuestros movimientos, haciendo un poco de historia. Para empezar, para nosotros no fue claro desde un principio si ir o no a disputar estos espacios en la institucionalidad con esta ventana que se abrió luego del Acuerdo por la Paz era o no la mejor idea. Hubo voces disidentes, hubo gente más radicalizada que no confiaba de frentón en este proceso ni en que pudiese traer algo bueno para la gente, y sin embargo, de todas maneras nosotros teníamos articulaciones dentro del valle, de la cuenca, de distintos movimientos de corte ambientalista, feminista, de No Más FP, de distintas agrupaciones, y surgió la inquietud de armar una lista para disputar estos espacios. Y fue un proceso bien difícil y bien hermoso, porque difícil, sabemos que teníamos que estar en una competencia contra conglomerados de partidos políticos que tenían, por ejemplo, 12, 15 minutos en una franja electoral, donde nosotros teníamos como gran cosa 1 segundo por candidato, que juntamos los 8 segundos de los 8 candidatos de la lista para poder decir el nombre de nuestra lista ante una cámara. De ese tipo de diferencias hablamos. Y así todo, con la inexperiencia, con no haber estado antes en estas lides, con la falta de recursos, con la disparejura de la cancha y todo, logramos llevar una convencional a la convención de nuestros movimientos sociales, una persona de la Asamblea Vecinal de Los Pinos de Quilpué, y en todo ese tiempo de hacer campaña, lo mejor de todo, lo que sin duda rescatamos es que, bueno, aparte de que nos obligamos a aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer y articularnos de una forma inédita en el Valle, logramos muchísima unión con otros movimientos, nos encontramos, nos conocimos, nos reconocimos, nos dimos cuenta que no estábamos solos ni solas. Entonces, en ese sentido fue súper enriquecedor el proceso. Lo que sí fue muy desgastante porque nuestros movimientos son pequeños, estamos conformados por personas que somos voluntarias y voluntarios, que le destinamos nuestro tiempo libre a estas actividades y que no faltan. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, Catemos en Movimiento se ha orientado fuertemente a los temas medioambientales. En nuestra comuna, puntualmente, yo siempre digo, es un pueblo muy chico con problemas muy grandes, porque tenemos una fundición de cobre que está ahí hace como 100 años, que nos tiene con condición de saturación por material particulado y latencia por dióxido de azufre. Tenemos además empresas mineras que desafortunadamente de sustentable tienen nada, tienen un discurso y una práctica que no se entienden entre sí. Tenemos además plantaciones de monocultivo en las laderas de nuestros cerros que nos están dejando sin agua. Hoy día, entre esas plantaciones de agroindustria y los requerimientos de SVAL para proveer de agua potable al Gran Valparaíso, nuestros agricultores están sin agua en una situación muy desesperada, nueva para nosotros. Entonces los frentes abiertos son siempre muchos, múltiples, y no paran, y es una tras otra, y van entrando las RCA al sistema de evaluación ambiental, y nosotros tratando de entrarle a las ventanas de participación ciudadana, movilizando a la gente, creando campañas, juntándonos con el alcalde, viendo quién puede hacer un afiche, y así es una cosa que no para, y que desafortunadamente durante la pandemia se multiplicó. La cantidad de resoluciones de calificación ambiental que ha otorgado el CEA durante la pandemia se han más que duplicado. Han estado aprovechando muy bien el tiempo mientras la gente estuvo en otras cosas
para arrasar con proyectos mineros, paneles fotovoltaicos, nuevos embalses, en fin, cosas que pueden tener un lado bueno y otro lado que sin duda no se involucra a la sociedad civil para que opine, a los que somos finalmente los afectados por todos estos proyectos, no nos incluye. Entonces nos pasó que durante el tiempo de las campañas constituyentes, tuvimos que dejar de lado muchas cosas para trabajar en la campaña, que nos sirvió para articularnos, para conocernos, para aprender, etcétera, etcétera, pero que como que terminaron las elecciones y volvimos a los territorios que nos demandaban presencia y acción desesperadamente. Entonces nuestra ilusión de participación real y vinculante y democracia directa y la presencia concreta y real de los movimientos sociales en el proceso constituyente no ha sido como lo imaginábamos. No ha sido como lo soñamos. Bueno, sí, durante el proceso de las elecciones desarrollamos un programa, establecimos cuáles eran nuestros valores, nuestros principios, nuestras ideas, lo que sí queríamos y lo que no queríamos, quedó todo eso estampado en un documento que nuestra convencional ha seguido, pero así como estar involucrados paso a paso de lo que se va a discutir, lo que se está discutiendo, lo que se está votando, lo que viene, la verdad, honestamente, es que no hemos podido. Y escuchando en estos días a la politóloga constitucionalista Camila Vergara, no sé si la ubican, que ella ha escrito un par de libros acerca del poder constituyente y los movimientos sociales. La realidad es que nuestra sociedad no tiene una estructura que facilite o permita la participación ciudadana en estos procesos. Hemos vivido desde el término de la dictadura una pseudodemocracia donde se supone que hay libertad de opinión, de expresión, participación, pero que en realidad no hay, porque la democracia representativa nos combina a elegir a alguien, darle un mandato para que actúe por nosotros, decida por nosotros, dicte leyes por nosotros, en este caso dicte una constitución por nosotros, y no existen mecanismos reales para que la participación sea efectiva. Además, yo vengo de una generación donde no tuvimos ningún tipo de formación ni invitación a participar activamente como movimientos sociales en las decisiones del país. Nos invitaban a votar una vez cada 4 años y sería. Entonces, generar hoy en día la conciencia de la necesidad de participación implica que las personas comunes y corrientes, aparte de su trabajo, aparte de su familia, aparte de sus casas, aparte de pagar sus deudas, de todas las cosas que los mantienen estresados y ocupados, aprendan a decidir, a tomar una cantidad de tiempo, de su tiempo libre, para ir a reuniones, para leer cosas, para participar, para involucrarse, es bastante complejo. Entonces, pucha, yo quisiera traer desde los movimientos sociales una versión más alentadora, más optimista. Yo les puedo contar que yo, aparte de pertenecer a Catemos Movimiento, o como Catemos Movimiento, somos parte de la Coordinadora por la Defensa del Agua del Valle Aconcagua, que es una articulación que reúne a muchos movimientos, desde el Juncal, Los Andes, Putaendo, Limache, Olmué, Concón, Petorca, Pachacama, Santa María, en fin, estamos organizados, estamos en red, pero estamos apenas dando abasto con los conflictos territoriales de cada zona, y ni siquiera dando abasto, estamos muy demandados. Entonces, a mí en lo personal me gustaría que existieran formas de participación más concretas. Hemos tenido que ir abriendo los espacios con mucho esfuerzo, sosteniéndolos con mucho esfuerzo, y pienso que este es un proceso que está recién empezando y que tiene mucho más por delante aún para poder llegar a un punto en que la participación ciudadana sea vinculante, en que ejerzamos una democracia directa, real. Nosotros entendemos muy bien la importancia de una nueva constitución que, por ejemplo, desmercantilice el agua. Si eso fuera posible, muchas de nuestras luchas serían más plausibles, más reales, más directas. Hoy día, ¿cómo podemos defender nuestra agua cuando la Constitución ampara la mercantilización del agua, de los derechos de aprovechamiento,
Y además un código de agua dice que una acción, un voto, entonces los accionistas mayoritarios son los dueños de las juntas de vigilancia que toman decisiones a puerta cerrada con el Ministerio de Obras Públicas y con la DGA, y que a los regantes chicos los dejan abandonados a su suerte. Hoy día, aquí mismo, en Yayá y en Catemu, hay gente que plantó, que invirtió plata y tiempo y esfuerzo en semilla, en un tractor, en qué sé yo, en melgar y sembrar, y sencillamente están viendo cómo se muere su siembra porque no hay agua a noviembre, cuando deberían estar los esteros llenos de agua. O sea, ¿qué nos espera para marzo, abril del próximo año? Es como desesperada la situación, y en esas circunstancias pedirle a la gente que esté pendiente de los debates constituyentes igual es complicado. Esa es un poco la mirada de cómo lo estamos viviendo desde aquí, a pesar de haber estado súper involucrados en las elecciones y de haber trabajado súper duro para llegar con una constituyente allá. Hoy día estamos más o menos desconectados del proceso, esa es la verdad. No sé si... Eso, Paula. ¿Sí? No sé si les gustaría hacer algunas preguntas como para que no fuera tan... Vamos a dejar las preguntas para después que intervenga Gonzalo, que ya está acá con nosotros, y agradecerte, Paula, por dejarnos, ¿no es cierto?, con estos desafíos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la búsqueda de la sociedad civil de nuevas formas de participación, nuevos espacios de participación, sobre todo participación directa, ¿no? Como también la sociedad civil ha buscado formas de articulación que permiten, obviamente, tener mayor fortaleza, mayor capacidad de intervenir, de negociar, de generar alianzas estratégicas, ¿no? La gran pregunta es cómo superar, ¿no es cierto?, las inequidades, las desigualdades en los procesos de participación. Cómo llegamos, ¿no es cierto?, a incidir como sociedad civil, no solamente en los procesos cotidianos de participación, sino en este proceso de discusión de la nueva constitución y de formulación de nuevas, ¿no es cierto?, oportunidades para participar. Yo creo que Gonzalo tiene, ¿no es cierto?, una gran responsabilidad respecto de este último tema. Muchas gracias, Paula, y vamos también a darle la bienvenida entonces a Gonzalo de la Maza. Él es doctor en Sociología de la Universidad de Leiden. Sus temas de desarrollo, de su experticia, tienen que ver con el Estado, la sociedad civil, la descentralización y la participación ciudadana. Es investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos. Ha sido parte del Consejo Nacional de Participación Ciudadana en el año 2006, presidiendo este consejo, y ha trabajado fuertemente en temas que conducen, ¿no es cierto?, a analizar los caminos para el fortalecimiento de la sociedad civil. En cada conversatorio hemos tenido la participación de representantes de la sociedad civil propiamente tal, de quienes han liderado procesos desde los movimientos sociales, y siempre hemos terminado los conversatorios con la participación de algún académico o académica que nos aporta desde el pensamiento, ¿no?, desde la reflexión teórica, pero también, ¿no es cierto?, desde la experticia en el manejo de estrategias y metodologías que permiten entonces, en este caso, instalar nuevos procesos participativos. Y entendiendo que la nueva constitución es una gran oportunidad para ello, invitamos entonces a Gonzalo a que nos presente desde su propia visión lo que hoy día, ¿no es cierto?, estamos enfrentando como desafío, pero también probablemente como grandes dificultades para avanzar en los procesos participativos, y que requieren también, ¿no es cierto?, una reflexión, un análisis crítico del contexto y de las oportunidades que hoy día tenemos frente a este proceso. Bienvenido, Gonzalo, gracias por estar acá. También te agradecemos especialmente porque sabemos que estás participando en 2 actividades de manera conjunta, así es que muchas gracias por tu disposición. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Nora. Se tratan de lo mismo, además, del mismo tema. Estamos discutiendo exactamente el mismo problema, que es cómo se hace viable la participación en el proceso constituyente en esta etapa. Y yo les pido disculpas en primer lugar a mi amiga Rosa, que estoy siguiéndola aquí con todo el corazón. Ella también fue parte del Consejo
del Consejo de Participación, y además no solamente fue parte, sino que fue una parte muy fundamental. Nos tocó muchas aventuras juntos, y espero que tenga una mejoría y te damos toda la fuerza y el buen Rosa. Y lamentablemente en esta oportunidad no la pude escuchar porque tenía que dar cuenta de mi comisión dentro de esta red de participación, pero como digo es lo mismo, pero al mismo tiempo alcancé a escuchar la última parte de Paula y espero que a pesar de que lo que yo les voy a decir es que la tenemos difícil, no está fácil, pero creo que es un mensaje de esperanza en el sentido de que está empezando el trabajo en torno a participación en la convención. O sea, a mí no me extraña lo que pasó y el diagnóstico de fondo es ese. La sociedad civil no tiene, digamos, un reconocimiento que le permita ejercer un papel mucho más fuerte, más poderoso y con más apoyo para poder incidir efectivamente. Pero la convención está firmemente en una disposición distinta. O sea, está haciendo lo que nadie hizo hasta ahora. El problema, y se los planteo al tiro, es la viabilidad que va a tener eso, qué posibilidad hay en el marco de tiempo que hay, con los recursos que hay, etcétera, que eso se puede hacer. Y para eso les preparé una presentación con lo más nuevo que está ocurriendo en la convención. El reglamento de participación se acaba de aprobar hace una semana, una cosa así, y ahora se empieza la implementación una vez que están todos los reglamentos. Hoy día se está discutiendo el cronograma, y el cronograma no sabemos si va a ser exactamente el que suponemos, el que presentó la mesa. Eso lo vamos a saber, son noticias en desarrollo, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer, y quiero dar antecedentes porque me parece a mí que el desafío va a ser que la ciudadanía se entere y se entusiasme por participar dentro de estos espacios que se abren. Porque una cosa son las buenas intenciones que pueda tener la comisión, la convención, y otra cosa es que lo logremos hacer efectivamente, que es la verdadera gracia. Entonces, ya. Aparte de todo, hay aquí algunos trabajos aquí al lado que meten un poco de ruido, espero que no impidan que se escuche. Bueno, lo primero, introduciendo el asunto, yo siempre parto de aquí. O sea, aquí el desafío de que este proceso constituyente, no la convención, el proceso completo, sea deliberativo y participativo es central. O sea, con la crisis de confianza que tenemos, con la desazón que nos transmite Paula, o sea, no podemos, no alcanzamos, es una cosa y otra, tenemos la dificultad que la convención pueda, digamos, caer en esa situación. O sea, es decir, el producto de todo este esfuerzo, que incluye la revuelta de octubre del 19, etcétera, no termine en la respuesta que efectivamente queremos. Entonces, para eso hay que entender que el proceso constituyente comenzó mucho antes, ¿no? No solamente con la elección de convencionales, o sea, y no solamente con la revuelta. La primera vez que se hizo un esfuerzo institucional por abrir este espacio fue con el Marca AC, Marca Asamblea Constituyente, en la elección de 2013. O sea, estamos hablando hace 8 años. Entonces, bueno, eso como una cuestión. Y después viene el segundo problema, y es que hay dos dinámicas básicas aquí. Y yo creo que a veces no se entiende que las dos dinámicas son relevantes. Una es de la movilización social, en todas sus formas. Y que si no hubiera sido por la movilización social, no estaríamos en este escenario. Sin embargo, esa movilización produjo una respuesta institucional. Como no todo el mundo participó de ese acuerdo de los partidos del 15 de noviembre, no todos estuvieron de acuerdo con lo que ahí se logró, etcétera, obviamente porque eso se hizo de acuerdo al equilibrio de fuerza del Congreso, que fueron los que tomaron el acuerdo, entonces aparecen como dos cosas muy contrapuestas, ¿no? Como no, ahora se habla de los octubristas y los noviembristas. Es que este proceso tiene octubre y noviembre, o sea, tiene una movilización social que es esencial y que tiene que seguirlo siendo, y tiene también un camino institucional. Ese camino institucional se perfeccionó luego en el Congreso con mucha incidencia e iniciativa social. Y eso creo que es muy importante porque la paridad, por ejemplo, que tiene la convención, no existía en el acuerdo del 15 de noviembre. Existió después, producto de la presión que hicieron las mujeres para eso. Y lo mismo con las listas de independientes y los pueblos originarios, los escaños reservados.
El problema es que esos procesos son siempre muy distintos, incluso a veces son opuestos, ¿no? Entonces el que se movilizó puede decir, no, yo no me llevo a esto, y el que está en la convención dice, oye, pero tengo unas reglas a que tener. Bueno, el problema es, pero esos están ligados. Y de eso no había ocurrido en nuestro país hasta ahora nunca. Nunca habíamos tenido una respuesta institucional de esta envergadura, pero afirmada en una movilización social de la amplitud de la que tenemos, o sea, social y electoral, porque también el plebiscito fue súper claro, ¿no? Votó más gente y muy mayoritariamente también expresó su apoyo a este camino. Entonces la pregunta es si se va a dar paso a una nueva situación y si va a poder responder en ambos terrenos, y de eso depende de si se vuelve legítimo. Y para que se vuelva legítimo depende de la participación ciudadana. Ese es el planteamiento general. Yo hoy aquí había puesto una lámina más política, pero me la voy a saltar. Y vamos a ir directamente al calendario, si es necesario la conversamos. Pero el calendario, en primer lugar, ya entramos, ¿no es cierto?, en el itinerario institucional, que tenía estos 4 momentos de participación. Y eso lo hace un proceso constituyente muy participativo, ¿eh? Ojo, la mayoría de los procesos en el mundo de nuevas constituciones no tienen todas estas instancias. El plebiscito de entrada, la elección, participación en el funcionamiento y plebiscito de salida. Este tenía esos 4, pero tenía un gran vacío que está aquí. Aquí, en el funcionamiento de la convención, la ley decía solamente que la convención iba a determinar su reglamento de votaciones, nada más. Bueno, y resulta que ahora estamos en una cosa totalmente distinta porque tenemos un reglamento general y un reglamento de participación popular intensamente participativos, ambos. Y eso es inédito en el mundo, así como la paridad de género es inédita en el mundo, esto también lo es. Y al mismo tiempo se tiene estos eventuales plebiscitos dirimentes, son eventuales porque dependen de una reforma legal que hay que hacer para que se puedan realizar. A lo que voy es que, digamos, el resultado de la elección, lo que pasó con la elección de constituyente, a pesar de que hubo menor participación, muy baja en los escaños reservados, ojo, eso tiene explicaciones, pero fue baja, las listas de independientes ligadas a movimientos sociales locales, tal como contaba Paula, tuvieron mucho éxito, un éxito inesperado. Esa fue la novedad de la elección. Tuvieron mucho éxito las diferentes vertientes de la izquierda y la derecha no logró su objetivo, que era tener poder de veto, que es lo que siempre ha hecho como minoría, ejercer poder de veto. Muy bien, entonces estamos en este escenario. Vamos al reglamento. ¿Qué dice el reglamento de participación popular? ¿Cuáles son los principios y criterios? Y ustedes van a ver aquí por qué les estoy diciendo que esto es inédito en el mundo y que reúne, a mi juicio, todas las características de lo que, si nos vamos a lo que proponía el Consejo Nacional de Participación o a las cosas que yo mismo he escrito y las propuestas, esta red donde estoy ahora, la red de participación, y le hicimos una propuesta de qué tipo de reglamento tenía que tener y está todo. El artículo 3 dice que la participación tiene que ser incidente y vinculante. Justo lo que está diciendo Paula, ¿no es cierto? Y dice textualmente, las distintas visiones manifestadas a través de los mecanismos deberán incidir en el debate en los distintos niveles de toma de decisiones. Y para eso no se queda con la declaración de que tiene que ser incidente y vinculante, sino que coloca todas estas cosas que vienen aquí abajo. Primero, tiene que tener etapas y objetivos claros para implementarlo dentro del cronograma general. O sea, no puede ser que se haga al final, no más, no, tiene que estar articulado con el cronograma. Segundo, tiene que ser difundido amplia y oportunamente. No es mecanismos que no se conozcan. Tercero, tiene que ser sistematizada esa participación y sus resultados ser organizados en función de lo que dice el reglamento. Cuarto, debe ser puesto a disposición de las comisiones y de la sociedad. O sea, lo que sale de los mecanismos participativos, ya lo vamos a ver, debe ser puesto a disposición de las comisiones que están discutiendo, pero también de la sociedad. O sea, es un ejercicio también de la sociedad consigo misma, de ver qué es lo que pensamos, cómo discutimos, etc. Y los resultados sistematizados y organizados deben ser de manera oportuna y eficiente. ¿En qué sentido eficiente? En el sentido de que sea eficiente para el proceso.
O sea, que incida efectivamente en el proceso, no sea algo decorativo. Y por último, los mecanismos y el programa de educación popular constituyente, al que ya me voy a referir, deben ser hechos bajo estándares ecológicos con el menor costo ambiental y las menores consecuencias. Muy bien, esa es la definición general, pero el reglamento se va a lo concreto. ¿Qué significa esto? ¿Qué criterios hay que agregarle al que ya teníamos? ¿Cierto? Incidente y vinculante. Pertinencia y eficiencia. Siempre los mecanismos deben estar orientados por criterios de eficiencia en el diseño, implementación y uso de recursos. Amplia e inclusiva. Difusión mediante dispositivos comunicacionales de información simple y accesible. Es más largo el reglamento. Yo resumí las cosas que me parecían que podían darnos más información. Diversidad y pluralismo. Intercambio de la diversidad de miradas y saberes de la sociedad civil. La sociedad civil no es la sociedad civil, son mucha gente que piensa muy distinto. Accesibilidad universal, considerando autonomía lingüística y cultural de las colectividades minoritarias. Descentralización y equidad territorial. Incluye todo el territorio nacional, chileno y chileno en el exterior, y especialmente instancias presenciales en zonas rurales de difícil acceso, extremas y aisladas. Acceso a la información, transparencia y trazabilidad. ¿Qué es lo que es la trazabilidad? Es que uno pueda justamente saber cómo lo que yo hice en la comuna de Pintué llega a los convencionales que están discutiendo. Ese vínculo que mencionaba Paula en su intervención. Y para eso tiene que haber un sistema para poder hacerlo. No es simplemente nos juntamos y mandamos un acta con lo que hicimos, ¿no? Pero eso no es todo. Imagínense la pura cantidad de criterios y principios. Enfoque de género y perspectiva feminista, plurinacionalidad y descolonización, interculturalidad, con detalle, colectividades de la comunidad sorda, migrantes y afrodescendientes. Enfoque de niñez y adolescencia. Los niños y adolescentes no votaron, pero sin embargo están considerados en la participación, como debe ser. Perspectiva de cuidados. Nunca eso se había considerado medidas necesarias para que las personas que justamente no participan porque están a cargo de los cuidados puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Y por último, colaboración y cooperación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad en todos los ámbitos en que puedan aportar. Bueno, entonces aquí plantear la inquietud. Bueno, aquí miren lo que tenemos. Tenemos incidente vinculante, 5 criterios más aquí, 6, y otros 6 aquí. O sea, principios muy ambiciosos e innovadores. ¿Cómo se traduce esto en el reglamento, en lo concreto? Tenemos órganos de participación, soportes para la participación y 2 tipos de mecanismos. 2 tipos de mecanismos y un programa. Imagínense. ¿Los órganos cuáles son? La Comisión de Participación Popular, que es funcional, una comisión funcional, no es temática como las otras, que tiene por lo menos 21 integrantes. Hasta ahora están nombrados la mitad de ellos, me parece, que son los que surgieron de las comisiones, porque cada comisión sugiere una dupla, un titular y un suplente para integrar la comisión esta de participación, más un integrante de la mesa, más 2 de los pueblos originarios, más no sé cuántos otros que vienen por patrocinio. Esos se están eligiendo todavía, creo que mañana queda ya constituida la comisión. Y esta comisión está apoyada en una secretaría técnica que va a ser compuesta por 16 funcionarias y funcionarios, y yo les puse aquí un resumen de todas las características que tienen que tener. Esto significa que son personas de organismos públicos que en comisión de servicio colaboran con la comisión para constituir la Secretaría Técnica. Tienen que ser aprobados por el Pleno de la Convención. A mí me llegó una carta que mandó la presidencia de la Convención al Consejo de Universidades Estatales, donde invitan a las universidades estatales a presentar nombres para constituir esta Secretaría Técnica. Es posible que eso lo hagan también con otros organismos. Esos son los órganos básicos. ¿Ah? O sea, los que van a hacer la pega son la Secretaría Técnica, que le rinde cuenta a la comisión. Los soportes para hacer esto son 2 principales. Una plataforma digital, donde tienen que ponerse los sistemas de trazabilidad, registrarse las cosas,
O sea, es una plataforma potentísima que hay que armar, no es una plataforma cualquiera, porque tiene que permitir tener visualización, tener los resultados, ver las cantidades por región, etcétera, etcétera, y un registro nacional de participación popular, que es donde hay que inscribirse para participar, y uno tiene que hacerse responsable, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, para una iniciativa popular de norma, ahí son 15.000 firmas, esas firmas tienen que ser de personas que están inscritas en el registro. Los mecanismos son de dos tipos, mecanismos autoconvocados y mecanismos convocados por la convención, que son varios, por eso lo puse después. Los autoconvocados son la Iniciativa Popular de Norma, que tiene 60 días para juntar 15.000 firmas registradas, y por lo tanto, y eso probablemente si se aprueba el cronograma que se está discutiendo hoy día, significa que al 7 de enero hay que tener las iniciativas presentadas, ¿no? Obviamente que las iniciativas que más van a tener fuerza van a ser aquellas que junten mucho más de 15.000 firmas. Pero como sea, con 15.000 firmas ya el Pleno tiene que tratarla, o la Comisión tiene que tratar la iniciativa. Y los encuentros autoconvocados son similares a los que se hicieron durante el proceso en el gobierno de Bachelet, el 2016. O sea, son encuentros que puede cualquier grupo formar y mandar sus conclusiones con algún formato que hay que diseñar a la convención. Esos son los autoconvocados. Y todo esto se completa con un programa de educación popular constituyente. Ya voy a ver los otros mecanismos. Es muy importante este programa porque aquí la idea es que en conjunto, a través de convenios con la sociedad civil, con las universidades, con los medios de comunicación, se haga un trabajo que va más allá que simplemente incidir en el texto constitucional, sino que nos eduquemos todos, aprovechemos este proceso para aprender y apropiarnos de la convención. ¿Cuáles son los mecanismos que la propia convención convoca? Y miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mecanismos. El que se llevó la voz pública, lamentablemente a mi juicio, es lo de los plebiscitos intermedios dirimentes. El plebiscito, claro, está bien para resolver conflictos, pero no necesariamente es lo más participativo, porque el plebiscito es sí o no, ¿no? Entonces, es una cuestión de campañas, tiene otros elementos. Pero bueno, en principio sería, si es que la ley se publicara, se concreta, para materias que tengan mayoría, pero no 2/3, se haría el 28 de mayo del 2022. Eso es lo que está propuesto. Las audiencias públicas obligatorias son organizaciones que deben estar registradas en el registro que dije, con un formulario, y si son muchas en cada comisión, son obligatorias, o sea, la comisión tiene que hacer audiencias públicas. Si son muchas, se van a sortear, tal como se hizo con las comisiones provisorias. Cuenta popular constituyente. Se supone que los constituyentes tienen que volver a sus territorios y dar cuenta de lo que hacen. ¿Y qué es lo que tienen que dar cuenta? De qué han hecho, de la ejecución presupuestaria de la convención, de cómo han votado, de qué funciones han cumplido y de las actividades de sus equipos asesores y los centros de estudio que le están colaborando. O sea, mucha transparencia. Jornadas nacionales de deliberación. Aquí lo que se necesita es que se decrete un día feriado en el cual, de manera descentralizada y con presencia de los constituyentes en cada distrito, se haga una jornada nacional de deliberación sobre los temas de la constituyente. De acuerdo al cronograma que está propuesto en este momento, eso sería el 16 de enero. Foros deliberativos. Esto no lo quise detallar porque son 6 etapas que tiene cada los foros, digamos, es todo un diseño para levantar propuestas, hacer, en fin. Cabildos comunales organizados por municipios, gobiernos regionales o universidades en convenio. Y si la municipalidad no quiere, lo podría organizar la Convención Constitucional. Oficinas territoriales, a lo menos en aquellas comunas rurales aisladas o con dificultades de acceso a conectividad, en convenio con el municipio, instalar una oficina de la convención donde la gente pueda ir a preguntar, a enterarse, a informarse, donde se hagan las actividades, etc. Finalmente, semanas territoriales de los convencionales, una al mes, pero lo novedoso es que 15 días después de hacerla tienen que entregar un informe que dé cuenta de lo realizado a la Secretaría Técnica de Participación Popular. O sea, no es para ir a hacer cualquier cosa, como puede ir un diputado a, no sé, hacerse campaña. Acá tiene que ir a hacer determinadas cosas y luego decir con quién me reuní, qué fue lo que discutimos, qué conclusiones traigo, etc.
como si no fuera poco, todo eso que ya les acabo de relatar, hay un título 6 en el reglamento que se llama de la participación de grupos históricamente excluidos y que trata de asumir un punto crucial de la participación, que es el que yo llamo emparejando la cancha. O sea, sabemos que hay personas que porque tienen más educación, más recursos, más tiempo disponible, porque son más en la zona urbana, etcétera, etcétera, tienen mejores posibilidades de participar. El reglamento se preocupa específicamente de aquellos grupos históricamente excluidos o que se les ha impedido ejercer sus derechos. Y menciona con detalle estos 11 grupos, ¿no? Y tampoco cierra, ¿no? O sea, a lo menos, o sea, tampoco cierra esto. Si hay algún colectivo que dice, mire, yo estoy quedando fuera, se supone que esto tiene que ser considerado. Y para cada uno de estos grupos, el reglamento establece un artículo en donde menciona cuáles son las características que hay que cuidar para trabajar cada uno de estos grupos. O sea, esto no queda en la pura declaración. Entonces, dicho esto, ¿cuándo vamos a poder hacer esto? El cronograma posible. Yo aquí el cronograma lo puse. La convención en total, ¿no es cierto?, tiene 9 meses que se cumplen en marzo y 3 meses más que están considerados en el cronograma que se cumplen el 4 de julio. Porque el 3 de julio, porque el 4 de julio partieron los trabajos de la convención. Los mecanismos tienen distinta duración. Algunos se pueden hacer durante todo el periodo, pero no tiene sentido hacerlos una vez que ya los convencionales están discutiendo ya las propuestas que están listas. Es decir, no se puede hacer, se puede, pero no tiene la misma eficacia hacer un cabildo comunal en el mes de abril o mayo, cuando ya las cosas están cocinadas, digamos, que hacerlo en los meses previos. Yo incluí aquí, este es un trabajo colectivo que se hizo con apoyo de esta red de participación. Incluimos febrero, pero en realidad, con los datos que tenemos ahora, al parecer, esto se va a cerrar en enero. O sea, en enero ya va a estar hecho debiera estar hecho todo el proceso. ¿Y eso qué significa? Noviembre, diciembre, enero. Noviembre tenemos 2 jornadas electorales y en diciembre tenemos Navidad y Año Nuevo. O sea, entonces en el fondo, enero es el mes clave para esto. El foro deliberativos también serían en enero, las jornadas, ya les dije, estarían pensadas para el 16, la iniciativa popular de norma para el 7 de enero, porque también tiene que ocurrir el proceso de recepción de actas y trabajo de sistematización de todo eso para ponerlo a disposición. No es solamente que se haga, sino que luego, como quien dice, se digiera para ponerlo a disposición de la discusión. Aquí hay un cuadro que indica el problema presupuestario, ¿no? Nosotros partimos por ahí, pensando, ¿cuánto cuesta hacer esto? Y en realidad, esto tiene distintas fuentes de financiamiento, el presupuesto regular, el presupuesto de la Nación, el presupuesto 2022, digamos, convenios con instituciones públicas, por ejemplo, para la Secretaría Técnica, para la Oficina Territorial, para los cabildos con los municipios, convenios con organizaciones de la sociedad civil para el programa de educación popular, e iniciativa de la propia ciudadanía. Si quiere levantar una iniciativa de norma, no va a recibir recursos, los recursos los vamos a poner nosotros para nuestras propias campañas, lo mismo los encuentros autoconvocados. Y en rojo les puse lo que tendría que ser un presupuesto suplementario para poder hacer posible esto, que son cosas que no están consideradas en el presupuesto actual de la convención y que se requieren. Termino con esto. ¿Qué es lo que se necesita para hacer viable esto? Primero, el tiempo es muy breve, 4 o 5 meses como máximo, y hay presión para empezar a discutir las normas. Les quiero decir que hoy día, digamos, hoy y ayer, que se ha hablado de esto de participación, un poco lo que ha surgido es, bueno, ya terminaron los reglamentos, ahora pónganse a elaborar las normas, empiecen las comisiones a trabajar. Y la mesa y la propia convención dice, no, es que tenemos que hacer participación. Entonces se produce una presión de decir, oiga, pero usted no se va a quedar sin hacer nada, y resulta que tiene que empezar este trabajo. O sea, ahí va a haber una tensión, por esa razón, lo más probable es que no vaya más allá de enero. Constituir la Secretaría Técnica es absolutamente clave en este momento.
No existe la Secretaría Técnica todavía, y tiene que ser personal competente, no puede ser cualquier funcionario o funcionaria, tiene que ser gente que sepa de, por ejemplo, tecnologías de información y comunicación, manejo de datos de gran envergadura, experiencia en participación ciudadana, etc. El presupuesto suplementario, eso necesita ser, no, la Secretaría no necesita plata, pero la plataforma digital sí, y las jornadas de deliberación también y otras también. Nosotros lo calculamos en 1.500 millones de pesos como mínimo, y es el cálculo más bajo de todos los que se han hecho previamente. Una cuarta cuestión es que hay que elaborar el conjunto del proceso antes de empezar con los mecanismos. O sea, tiene que estar diseñado desde el comienzo el formato de cómo se va a hacer para que después se pueda procesar fácilmente. Los procesos anteriores, incluido el del 2016, se partió al revés. Se partió con unos formularios muy simples y no se sabía cómo se iba a sistematizar. Ahora hay que hacerlo antes, hay que tenerlo claro antes. La plataforma digital, eso es absolutamente prioritario, pero para eso tiene que estar el proceso más o menos diseñado, porque eso es lo que nos va a permitir además a los ciudadanos y ciudadanas ir mirando qué es lo que está pasando, para poder retroalimentar, para tener opinión, para etcétera, ¿no? Todo el tema de la difusión, o sea, todo esto puede estar listo. El presupuesto, supongamos, el presupuesto hay que negociarlo con el gobierno, no necesariamente va a estar dispuesto a ponerlo, lo más probable que no. Pero en fin, supongamos que se consigue, se constituye la Secretaría Técnica con funcionariado, y se crea la plataforma digital, y se diseñan todos los instrumentos, pero ¿y si la ciudadanía no está enterada? No sabe todos estos mecanismos que yo señalé, cuándo son, dónde son, cuáles son virtuales, puedo participar, dónde está la oficina, cuál es la semana cuando viene convencional, etcétera, no sirve de nada. O sea, aquí hay un compromiso súper fuerte para los propios movimientos de, digamos, socializar esto y ver en qué instancia se puede participar. Luego los convenios, hay algunos convenios firmados, están en la página web de la convención, pero debieran ampliarse para agregarle capacidades, porque esto va a requerir una enorme movilización. Y termino diciendo que aquí hay un sentido de urgencia muy clave. O sea, si no se logra en un periodo tan breve, con tantos requisitos, un mínimo de todo esto, es posible que la expectativa se frustre. No es raro que ahora estemos alejados porque están discutiendo reglamentos, o sea, están discutiendo cosas que no nos involucran directamente. Pero ahora tenemos que hacer el proceso lo mejor posible y demostrar que una participación en serio, como la que esta convención plantea, se puede realizar y dar resultados. Eso es lo que en el punto en que estamos hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, nos ha dejado, la verdad, con hartos desafíos, preguntas también, ¿no? ¿Qué posibilidades reales tenemos de ejercer ciudadanía y de participación en la sociedad civil sin que estén constituidos los mecanismos claros y suficientes en este momento para avanzar en este proceso? Por lo tanto, la pregunta clave es cómo hacerlo, ¿no? Que nos deja también planteada la presentación de Gonzalo. Y por supuesto que es importante hacer esta revisión histórica que permite comprender por qué estamos en este punto, ¿no? Un nuevo punto de partida. Yo creo que lo primero que dijo Gonzalo, se inicia el proceso. Tal vez ahí hay que pensar en la calidad del proceso, hacia dónde vamos orientando entonces la participación, cómo aseguramos esta participación en el contexto de la discusión de la nueva Constitución. ¿Cómo hacemos que esto sea una participación de veras, ¿no? De verdad? Y eso es como el gran desafío, bueno, como tema de conversación hoy día, por supuesto, ¿cierto? Central en este conversatorio que justamente tenía como objetivo traer la participación en una discusión en el contexto de la nueva Constitución. Dejamos abierta la palabra, ¿no es cierto?, quienes han hecho preguntas, han hecho comentarios, los mismos panelistas anteriores, Paula, Rosita, María Eugenia, que quisieran también comentar, y todos quienes estén, ¿no es cierto?, disponibles para participar de esta última parte del conversatorio. Abierta entonces, y no sé, Diego Ortega, que está por ahí también, que forma parte del equipo organizador, ha estado pendiente de las preguntas, así que también le vamos a pedir a Diego que nos comparta las inquietudes de quienes están participando, las distintas preguntas que hay presentes, ¿no?, en el chat. Así que Diego, tienes la palabra también.
Vale, mira, hay una pregunta que la hicieron mientras exponía Gonzalo. Dice, a su juicio, estos criterios del reglamento garantizarían la inclusión de todos los que habitan en el territorio nacional. No solo los que habitan en el territorio nacional, también las chilenas y chilenos en el exterior. Digamos, si se logran implementar de la manera que el reglamento lo plantea, es decir, hay un dicho que dice, ¿no es cierto?, el diablo está en los detalles. Si se logra que la implementación sea acorde a los criterios que están establecidos en ese reglamento, sí asegura en un nivel inmensamente superior a cualquier proceso participativo que se haya hecho hasta el momento. Nunca se logra en un proceso participativo la participación de todos y todas los habitantes, que tampoco es indispensable, también hay gente que no quiere participar. Pero por lo menos tal como está planteado, así lo intenta. El problema son las condiciones de implementación. O sea, que el tiempo es breve, que se está partiendo recién ahora que hay reglamento, no se podía partir antes. Porque esto es una innovación, es un proceso. Y esto además, este tipo de participación nunca se ha hecho. Y podemos, digamos, no vamos a referirnos a las experiencias del pasado, pero aquí todos los que estamos aquí sentados sabemos cómo las cosas que se han podido hacer, y algunas muy valiosas. Pero ¿cómo se traduce esto en poder institucional, que es lo que la Constitución tiene que hacer? Reglas de juego que ayuden a que el poder se rebaraje de otra manera. Eso no se había hecho nunca. Yo digo, aquí está todo. Incluso hay cosas quizás, no sé, que a lo mejor no hubiera sido tan indispensable. El problema es que se logren hacer de buena forma. Es decir, pongamos por un ejemplo, los chilenos en el exterior están considerados, bueno, están claros, están pendientes, tienen la instancia, se van a enterar de todo esto. ¿Cómo se va a promover eso? Los municipios se van a hacer cargo de los cabildos. ¿Van a participar todos los municipios o algunos? Y luego, ¿basta con que el municipio esté comprometido? ¿No se necesita también que la sociedad civil allá en Catemu, los movimientos estén pendientes de la oficina territorial y se hagan presentes y se genere una cosa que sea comunal y no solamente municipal? Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos así, que se me ocurre. Vale, gracias. Lorena tenía una pregunta. Lore. Sí, estoy con problemas con el teclado, prefiero hacerla por acá. Sí, iba para las organizaciones y ahí quiero plantear respecto de los desafíos en la participación local, a propósito de lo que había señalado Paula y lo que había señalado María Eugenia, con esto que acaba de decir Gonzalo, o sea, ¿cómo se plantean ustedes como organizaciones de base, con fuerte base territorial, en esta participación de estos nuevos grupos, estas nuevas minorías que hoy día tienen voz y que tienen la tremenda oportunidad de poder ser recogidas en este proceso de manera inédita, como nos acaba de señalar Gonzalo? ¿Cómo lo ven ustedes como desde las organizaciones, desde el lugar donde están? No sé quién de las dos, primero María Eugenia, Paula. María Eugenia. Prende el micrófono, María Eugenia. Ya, voy a responder desde la visión que tenemos aquí, ¿no es cierto? La verdad que los consejos donde participo está abierto a la población en general, a las organizaciones. Las personas tienen que estar dentro de una organización para poder participar, ¿no es cierto?, de estos encuentros, reuniones o lo que queramos llamar. No estamos cerrados a nada. Hay muchas agrupaciones que participan en salud y cada uno lleva su bandera hasta el momento, pero como digo, toda la participación es solamente de opinión, nada es vinculante, porque depende, en este caso, lo hablo de salud como servicio, depende de la voluntad de la dirección. No hay mayor injerencia, ¿no es cierto?, de lo que nosotros digamos para que ellos cambien la forma en que podríamos conversar. Hay un diálogo muy, qué sé yo, muy abierto, muy fraterno,
pero de allí a que nosotros veamos lo que estamos pidiendo, casi no sucede. Esa es la verdad. Depende mucho de la voluntad de quien está a cargo de ello. Fíjate que acá, María Eugenia, en este caso, el reglamento establece que las comisiones deben, digamos, incluir lo que venga de la instancia participativa, pero además deben informar de qué manera influyó. O sea, eso es algo que nunca se había hecho hasta ahora. Exactamente. Es decir, mire, analizamos esto y tomamos tal camino, y esto incidió, sí, no hubo acuerdo, pasó esto, pasó lo otro. O sea, es una cosa bien exigente, que muy innovadora. Y es muy importante que ocurra, que sea de verdad, por supuesto. Exactamente, es importante la verdad, porque a veces los dirigentes se desgastan, ¿no es cierto? Es un desgaste que al final es como chocar contra una pared en este instante, lo que sucede. Bueno, yo mi vida profesional fui profesora, entonces también cuando uno toma a un niño y le exige y vemos que no hay mayor, ¿cómo que se llama?, avance, la verdad es que a uno siempre le están diciendo, tienes que volverle a exigir, tienes que hacer esto, pero bueno, hay otras cosas que no avanzamos. Entonces, eso yo, la verdad, las cosas que lo he aplicado aquí con los grupos, y bueno, y la verdad las cosas que, pero la gente también se desgasta. O sea, no todos tienen esto de ir contra la corriente para lograr objetivo. Ahora, esto de lo que usted acaba de comentar, ¿no es cierto?, es bastante interesante, que ojalá se haga y no quedemos nada más que en los buenos deseos, porque nosotros, la verdad de las cosas, y Rosita tiene mucho más experiencia que yo en cuanto a ser dirigente, ¿verdad? Ella ha sido una luchadora constante en esto de la defensa de la salud pública, y tiene ella otra forma de actuar, ¿verdad? Para exponer sus ideas, lo cual es muy válido, y también, ¿no es cierto?, por aquello se le respeta, pero hay pocas personas como ella, pocas personas en este instante en Chile que vaya con una bandera tan en alto por sus ideales por los cuales lucha. Y eso es admiración. Entonces, pero ¿cuántas de esas hay a lo largo de nuestro país? Te vamos a preguntar a Paula, ¿no? A ver si ella nos puede comentar también desde su particular visión. Adelante, Paula. Gracias, María Eugenia. Gracias, Gonzalo. Escuchaba realmente la presentación de Gonzalo y me llama la atención, por ejemplo, cuando hablamos de crear el Registro Nacional de Participación Popular, ¿quién estaría encargado de esa gestión? ¿Quién sería el tutor de esa plataforma? La Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica. La Comisión de Participación a través de la Secretaría Técnica. Porque es cierto que los plazos están súper acotados. Es cierto que la gente, es muy poco el porcentaje de la población que yo veo en mi territorio que se pliega a los llamados y acude a las reuniones cuando hay temas que tratar, y cuando tenemos temas tan urgentes como que en Catemu en este momento se está desarrollando el anteproyecto para el plan de prevención y descontaminación para la comuna, cuando sabemos cómo les ha ido a los compañeros de Quintero y Puchuncaví con su plan de prevención y descontaminación, y es que entonces no podemos pestañear un segundo porque hay un expediente lleno de documentos y tenemos que aportar antecedentes, tenemos que revisar los antecedentes, porque en casos anteriores a la Subsecretaría de Medio Ambiente, a la Superintendencia de Medio Ambiente, al Ministerio, se le han pasado datos y han hecho informes con datos falsos, en fin, un montón de cosas. Pedirle a la gente que además esté pendiente del proceso constituyente, de verdad que no es que no entendamos su importancia, es que tenemos urgencias tan graves en el territorio que como que la Constitución pasa a segundo plano, sabiendo que, por ejemplo, para poder disputar los derechos de los elementos de la naturaleza o el agua como derecho humano con acceso universal, con prioridad para el consumo y todo esto, que se debe, o sea, que tenemos que partir por abrir la cerradura de la Constitución para poder ir a disputar el Código de Agua y la ley de mina, o sea, de minería, y la ley de bosques, etcétera, etcétera. Aún así, estamos, en Putaendo
la gente está desde hace 2 años peleando contra la minera Vizcachita Holding para que no nos llenen la cordillera de sondajes y destruyan los glaciares donde está la poca agua que queda. En Calle Larga, la segunda granja solar más grande de paneles fotovoltaicos más grande de Chile, en un terreno que era bosque nativo, que lo están destruyendo a vista y paciencia de toda la gente. En Santa María, la ribera del río transformada en basural y la gente pelea y pelea y pelea. En Limache les entubaron el estero, lo metieron todo el río entre un tubo, delante de la gente. Esas cosas nos tienen tan atrapados en el día a día. Y por otro lado, desafortunadamente, lo que nosotros vemos es que sabemos que hay un sector que no quiere una nueva constitución, sabemos que ese sector es minoritario, pero poderoso y es dueño de los medios de comunicación y ha hecho una campaña muy eficiente de deslegitimización del proceso constituyente. Y mucha gente común y corriente que ve la tele todos los días, que ve el matinal, que escucha la radio, repite como el loro el verso que han estado imponiendo, que la Convención Constitucional no está haciendo nada, que están puro gastando plata, que ahora más encima van a pedir más plata para un presupuesto de no sé qué, y que quieren cambiar el país, que van a cambiar el himno nacional, que no los contrataron para eso. En fin, entonces, ¿en qué momento podríamos llegar a tener una campaña de difusión tan potente como para ser capaces de contrarrestar todo ese otro efecto que sin duda ha funcionado? Es muy lamentable, pero está funcionando. Gracias, Paula, por la alerta, ¿no?, que nos pone, y vamos a pedirle a Diego que nos comparta las otras reflexiones, preguntas, comentarios. Hay dos preguntas de Osvaldo y de Franco, y que más o menos voy a tratar de resumirla. Franco plantea que efectivamente da cuenta de un diagnóstico que tiene que ver con la crisis de confianza en la institucionalidad, y dice, ¿cómo usted plantea el escenario participativo y vinculante en el caso, el peor de ellos, que José Antonio Kast llegue al Ejecutivo? ¿Será de qué forma ilegítima congelaría o de alguna manera vetaría la nueva Constitución? Y por el otro lado, Osvaldo plantea, dice una pregunta que se genera en relación a los plebiscitos dirimentes. ¿Cómo sería la participación y si todos los ciudadanos tendrían derecho a participar en estos plebiscitos? Claro, los plebiscitos dirimentes están pensados cuando hay una mayoría mayor de 3/5 de los convencionales en función de, supongamos, cualquier cosa, ¿no? El sistema parlamentario, cualquier cosa, cualquier iniciativa. Y sin embargo no alcanza los 2/3. Es decir, una mayoría importante está de acuerdo, pero no suficiente como los 2/3. En ese caso, se podría llamar a un plebiscito dirimente. Creo que hay un procedimiento para hacerlo. Y eso sería el 28 de mayo. Varios plebiscitos, o sea, sobre ese tema podría haber otro de, no sé, la redacción de los derechos de las mujeres, distintas cosas. Y son plebiscitos de carácter obligatorio, de voto obligatorio, tal como está planteado. Lo que pasa es que no son, eso tiene que llamarlo el CERVEL. O sea, tendría que ser un plebiscito como el del 25 de octubre, igual. El CERVEL tendría que financiarlo, tendría que hacerse, digamos, todo el procedimiento. Y eso no existe, entonces depende de si eso se aprueba. Si se aprueba, serían así, igual que el plebiscito del 25 de octubre, con la diferencia que sería obligatorio, ¿no? Eso es, por lo tanto, lo ideal es que eso opere más bien como un incentivo para llegar a acuerdos. Es decir, si yo estoy proponiendo algo y yo pienso que, pucha, si me llevan a un plebiscito la cosa se me puede enredar, es mejor, me conviene más negociar un poco y llegar a buenos acuerdos, ¿no? Entonces, la apelación al soberano también puede operar en un sentido virtuoso. Hay gente que dice, no, eso va a impedir que se llegue a acuerdo y todo se va a llevar al plebiscito. La experiencia internacional muestra lo contrario. Que, no, puede que sea así o no acá, pero que en general eso ayuda a que, porque el plebiscito es riesgoso para los que lo están planteando, no saben si van a ganar o no. Ya, eso primero. Lo segundo, si el nivel de participación será masivo, esa es la gran pregunta. No solo si será masivo. En primer lugar, es también si será representativo. O sea,
Porque está bien, o sea, pensemos, yo por ejemplo me muevo mucho con las juntas de vecinos, bueno, ese mundo es un mundo de adultos y de adultos mayores. Ahí no están metidos los jóvenes. Entonces, no sirve si un proceso en que a lo mejor todos los dirigentes, esos que llevan 25 años de presidente de la junta de vecinos y que son re buenos para hablar y todo, participan y resulta que en su misma población, en su misma villa, los cabros no se meten, o sea, porque no confían, por distintas razones. Tiene también que ser representativa. El énfasis en los grupos históricamente excluidos va para ese lado, que los niños sientan que se hicieron parte. Cuando uno siente que se hizo parte, incluso puede, y después encuentra que algo de esa constitución al menos lo refleja, porque te guardaron algo de lo que tú querías, entonces la legitimidad crece, o sea, te sientes más comprometido con los demás también. Lo mismo pasa con los pueblos originarios, sobre todo con los grupos que normalmente no son tomados en cuenta. Hoy día las mujeres están en un muy buen pie porque lograron paridad, están presidiendo la convención. Yo me acuerdo en charlas y actividades previas, yo decía, lo ideal es que una mujer presida la convención porque es simbólico. Y no solamente en este caso es una mujer, sino una mujer de origen mapuche. Por lo tanto, está diciendo que esos grupos que nunca han presidido, una mujer mapuche nunca ha presidido nada que sea de importancia nacional en nuestro país, muy bien, ahora resulta que está presidiendo ni más ni menos que la Convención Constitucional. Bueno, eso ahora tiene que traducirse en una señal clara para que en las condiciones que nos plantea Paula, o sea, en las presiones de todo tipo, porque no son solo, esas son las que ustedes están viendo, pero hay distintos tipos de presiones que se le producen a cualquier persona, su horario de trabajo, el temor al COVID, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los cuidados. Bueno, yo lo que diría, y mi comentario sobre eso, es que tenemos que hacer un esfuerzo tremendamente grande para lograr que en este periodo corto se logre un nivel mínimo crítico, digamos, que los mecanismos funcionen, que por ejemplo los mecanismos no sean al estilo que nos decía María Eugenia, que es lo que conocemos, se hace la instancia, se conversa muy bien, te dan una rica once y después nunca supiste qué es lo que pasó con eso. Las cosas siguen y hay que volver y volver, en fin. Por ejemplo, eso, a lo mejor no es tan importante que sea tan masivo, pero sí es importante que uno después diga, ¿sabes qué? Yo fui y después vi y ahí estaba lo que yo dije y lo que dijimos y después miré el cabildo del lado y dijeron otra cosa y resulta que después cuando se aprobó algo, los convencionales dijeron, mire, como la gente nos planteó tal cosa, nosotros estamos diciendo esto. Eso sería como virtuoso, sería representativo, amplio, que gente de todo el territorio, que las instituciones estén comprometidas. Es cierto que los medios de comunicación grandes en Chile no están en esta vereda, obviamente que no, pero tenemos que lograr que medios de comunicación locales o lo que sea, sí se comprometan para que esa conversación fluya. Y por último, lo que se señala sobre Kast, yo creo que en este momento, que es como el minuto de gloria de Kast, que ha subido, etcétera, si eso se produjera, el proceso sufriría un revés, porque significaría que la mayoría social que se expresó desde octubre del 19, pasando por octubre del 20, ¿no es cierto?, simplemente cambió de signo, y las cosas pasan así. O sea, si las cosas se hacen mal, ya sea en la convención o el día de mañana en un gobierno de Boric, perfectamente vamos a tener ese tipo de problemas. No sería el primer país que le pasa. Yo creo que eso no va a pasar ahora. Al contrario, si se produce un gobierno del que parece mejor aspectado, que es Boric, eso produciría al contrario una armonización del proceso. O sea, podrían ponerse bien de acuerdo para poder abordar también las cosas que dice Paula. Yo no lo quise poner aquí, pero yo en otras presentaciones he planteado, la constituyente va a dar resultados a mediano plazo. Cuando se cambie el código de agua, pero es que primero la constituyente, después hay que adecuar el código de agua, hay que pasar las leyes y después le va a llegar algo, va a cambiar la práctica de la Dirección General de Agua. ¿No es cierto? Para eso va a pasar tiempo. Entre medio tenemos nuevos alcaldes, tenemos gobernador y vamos a tener nuevo gobierno. Y esos tienen que actuar ya, con lo que hay. Entonces, claro, el escenario que nos puso Franco, dejémoslo como un escenario improbable, pero claramente significaría eso, porque sería un presidente electo. No será lo que sea, pero si lo elegimos, entonces quiere decir que tenemos un problema muchísimo mayor. Entonces, quiero terminar diciéndole a Paula que yo entiendo la angustia que está transmitiendo, ¿no?
Pero si no somos capaces de darle un espacio a esa participación en esta instancia, que es la que efectivamente podría hacer que no se sigan multiplicando los Santa María, los Puchuncaví, los Catemu, entonces después, ¿quién lo va a hacer si no lo hacen ustedes? Si es el punto. O sea, la Constitución va a reflejar, sobre todo si es participativa, quienes aporten. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo creo que en este momento, así como en todos los procesos de transformación que suponen un desplazamiento de las urgencias, bueno, esta es la oportunidad de tener el día de mañana un código de aguas que haga que la lucha se vuelva un poquito más normal. Siempre habrán conflictos, pero no del estilo de como de golpear siempre una piedra y no lograr avanzar y que se repita una y otra vez. Muchas gracias, Gonzalo. No sé, estamos llegando ya al final de nuestro conversatorio. No sé, Diego, si nos quedan todavía algunas preguntas como para ir haciendo ya una síntesis final. No quedan más preguntas. Ok, bueno. Quiero dar las gracias a Gonzalo por lo que hizo, por la presentación. Yo participo, fue súper ilustrativo, yo participo en un cabildo comunal que llevamos todo el encierro juntándolo, y el cronograma fue súper iluminador para decir que hay que apurar el tranco en las discusiones en los territorios. Yo te lo agradezco mucho. Se las puedo mandar, Nora, a través de Nora, porque yo lo armé y eso está recién pasando, o sea, está ocurriendo ahora. Lógicamente armado, Gonzalo, para que todos lo tengamos claro y lo podamos compartir. ¿Sí? Súper. Así que muchas gracias, te agradecemos esa oferta, ¿no? Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final de un conversatorio que nos deja más desafíos que certezas, ¿no? Más interrogantes también, pero si hacemos una síntesis de aquellas ideas que han ido surgiendo, ¿no? Tal vez como yo retomaría lo último que nos planteaba Paula, ¿no? Cómo compatibilizar la urgencia con aquellos temas de largo plazo. La participación debiera estar presente en lo urgente, pero también en lo no urgente, en lo que tiene sustentabilidad también, ¿no? A largo plazo. También recoger lo que nos decía Rosita al comienzo de su participación, la necesidad de un cambio cultural. Yo diría que tendría que de alguna manera ir avanzando, ¿cierto?, hacia una cultura de lo deliberativo, ¿no? De superar aquellas instancias consultivas por instancias que sean de verdad, ¿no es cierto?, participativas en la toma de decisiones, ¿no? Como también un llamado a partir de lo que nos comentaban nuestros invitadas e invitados especial, la necesidad de generar y ampliar alianzas, ¿no?, estratégicas, armar redes de colaboración que nos van a obviamente dar más fuerza para seguir caminos que a lo mejor, si bien es cierto, son institucionales, estén sustentados en procesos de movilización y movimientos sociales, que no sea una institucionalización de los procesos porque la institución así lo ha querido, sino porque el movimiento social, ¿cierto?, está detrás de eso. ¿Cómo ir, ¿no es cierto?, también generando procesos de educación, de pedagogía en temas de participación, algo tan relevante desde la sala cuna hasta, ¿no es cierto?, aquellos adultos mayores que tienen una experiencia de participación también tan distinta a la de otras generaciones, ¿no? Cómo hacer de esta participación algo real. Y por supuesto, ¿no es cierto?, cómo superar también, y yo ya ahí incorporo como una reflexión más personal desde lo que me ha tocado vivir también generando procesos de participación, cómo superar la elitización de los procesos participativos, cómo rotar, ampliar, ¿no es cierto?, a distintas formas de participación, cómo superar la burocratización de estos procesos y cómo valorar también las distintas formas de participación que hoy día coexisten, ¿no?, y que nos pueden asegurar también de alguna forma la participación representativa, pero también la participación directa, cómo establecer, ¿no es cierto?, esa complementariedad, esa diversidad, ¿no es cierto?, de formas de participación que pueden contribuir desde sus distintas dimensiones a construir un proceso que, como ya decía Gonzalo, se está iniciando, pero que puede tener un sustento institucional, como ya decía anteriormente, basado, ¿no es cierto?, en la movilización, en los movimientos sociales, en esta necesidad, ¿no es cierto?, de generar cambios culturales que sean
reales, profundos y que nos lleve a un proceso participativo más sustantivo. Como decía un antiguo profesor mío, la participación sustantiva. Cariños a Diego Palma por haber dicho eso hace tanto tiempo. Sí. Bien, queríamos entonces cerrar este conversatorio recogiendo los aportes de nuestras invitadas, ¿cierto? Desearle a Rosita lo mejor, mucha fuerza, Rosita, toda la gente que está participando, ¿cierto? Te manda toda su energía. Quienes tenemos experiencia en procesos participativos sabemos de la frustración, sabemos de los retrocesos, pero yo siempre digo, avanzamos 10 pasos, retrocedemos 9, pero hemos avanzado 1. Y yo creo que hay que mirar este proceso con optimismo, tenemos una gran oportunidad y ojalá todos podamos ser parte, ¿no?, de este proceso de alguna forma. Muchas gracias a todos y todas y todes por estar aquí y ojalá nos sigamos encontrando en otros espacios participativos. Muchas gracias. Gracias. Ya les mandé la presentación. Excelente. Estupendo, Gonzalo, muchas Chao. gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Paula. Saludos a la Dani.